Esta semana hubo una polémica en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados cuando el representante de Vox se enfrentó a la CEO de Maldita.es, /Maldita Hemeroteca, /Maldito Bulo, muchas otras cosas, que acudía al Congreso a hablar de las fake news, doña Clara Jiménez. Y según las cuentas de YouTube y redes afines a Vox, pues aquello había sido una lluvia de zascas. Brutal repaso, leemos en la contraportada: Vox las deja en ridículo. Vemos aquí, por cierto, ponen la foto de doña Ana Pastor, que yo no creo que sea ahora muy amiga de Maldita Hemeroteca. Y los de estado de alarma ponen terremoto en Maldito Bulo tras estas brutales palabras del diputado de Vox. Pero veamos cómo fue exactamente ese enfrentamiento entre el diputado de Vox y la representante de Maldita Hemeroteca. Pero ¿cuándo nacieron las agencias de verificación? ¿Y por qué? ¿Realmente las agencias de verificación que hay en España trabajan para perseguir la mentira o tienen otro propósito? Usted, señora Jiménez, conoce muy bien las respuestas de estas preguntas como fundadora de una de las primeras agencias de verificación en España, Maldita.es. ¿Pero realmente su verificadora ha cumplido su propósito inicial? ¿Hacen algo diferente al resto de medios de comunicación que sirven a determinados intereses económicos y políticos? ¿Son ustedes neutrales? La respuesta es no. Ni defienden a los ciudadanos de la mentira ni son neutrales. Y voy a tratar de demostrarlo con hechos reales. La primera afirmación: no defienden a los ciudadanos de la mentira. Podría poner miles de ejemplos, pero pondré uno muy cercano. Durante la pandemia, que ha acabado con la vida de miles de personas, muchos periodistas, comunicadores, médicos y científicos han tratado de buscar la verdad sobre el origen del virus. Y han sido muchos los expertos que alertaron de que el virus chino podría haber sido creado en un laboratorio de Wuhan. Y ustedes señalaron sus publicaciones como bulo en su web y también en las redes sociales. Ustedes publicaban el 28 de enero de 2021, hace tan solo 6 meses, lo siguiente: no hay evidencias de que el coronavirus fuese creado en un laboratorio. Y continúan diciendo: diferentes contenidos conspiratorios de todo tipo han afirmado que el COVID habría sido obra del ser humano, creado en un laboratorio chino como un arma biológica para lograr distintos fines. Sin embargo, es un bulo que no hay evidencias científicas de que el coronavirus haya sido creado en un laboratorio. Pues bien, hace unas semanas hemos conocido que John Biden ha ordenado a los servicios de inteligencia de Estados Unidos realizar una investigación sobre el origen del coronavirus, al existir estudios solventes que indican la posibilidad de que el COVID fuese creado en un laboratorio chino. ¿Qué van a hacer ustedes con todo ese contenido que han etiquetado como falso? ¿Qué van a hacer con todos esos ciudadanos científicos, médicos y periodistas a los que ustedes les han difamado? Pero hay más. ¿Para quiénes han estado trabajando ustedes durante la pandemia? ¿Para defender a los ciudadanos o para defender al gobierno? ¿Qué pasaría si yo, aquí, en estos momentos, dijese que la mascarilla no sirve para protegerse del coronavirus? Usted diría que soy un negacionista y que estoy difundiendo bulos. Pues esto es lo que dijo el gobierno nada más comenzar la pandemia, cuando se produjeron los primeros contagios masivos. Y esto es lo que decían ustedes en Maldita.es. No hacen falta las mascarillas para protegerse del coronavirus. Es mejor lavarse las manos con frecuencia. Qué casualidad, ¿verdad? La cruda realidad es que ustedes han pasado de perseguir las mentiras de los políticos para defender a los ciudadanos a perseguir a los ciudadanos y a los periodistas para proteger a determinados políticos y lobbies. Este es un fragmento de parte de la intervención que han sacado los medios afines a Vox. Lástima que no hayan sacado la respuesta. Lo digo porque por muy pobre o mala que pueda ser una respuesta, lo correcto es sacarla o al menos un fragmento de ella, porque lógicamente después de esto doña Clara Jiménez ha respondido. No voy a contestar a todas las aseveraciones que ha hecho el señor Mariscal. Ha hecho una aseveración que nos ha echado en cara relacionada con la idea del origen del virus. La ciencia es así, la ciencia tiene un consenso y evoluciona, y actualmente, incluso a día de hoy, sigue sin haber suficiente evidencia científica para decir que el virus proviene de un laboratorio chino. No voy a entrar en las polémicas. Hay una cosa que me ha sorprendido bastante, que es esa idea de que trabajamos para el gobierno y para perseguir las mentiras de otros políticos, pero no del gobierno. Me sorprende y quiero dejarle algunas anotaciones de las cosas que ha estado contando Maldita a lo largo de esta pandemia. Después de no respondernos, de ocultar y de negar la existencia del comité de expertos, el Gobierno nos entregó la lista de los nombres de los miembros del comité técnico de la desescalada, que publicamos.
Fuimos también el medio que contó que España fue el único país que necesitó que la Comisión Europea le aclarase que podía bajar el IVA de las mascarillas, que lo hizo en abril y que lo bajó muchos meses después. Fuimos también el medio que contó que Sanidad reconocía que no había hecho ninguna evaluación interna sobre la gestión de la pandemia, a pesar de que Fernando Simón había dicho que se iban a hacer. Y, por cierto, fuimos también el medio que publicó que el Estado había paralizado la transparencia durante el estado de alarma. Una información que su grupo parlamentario utilizó para hacer una pregunta al Ejecutivo en enero de 2020, diciendo que éramos plataformas de fiscalización de transparencia y examen de la veracidad de los hechos. Hasta aquí van a ir mis preguntas para el diputado de Vox. Hasta aquí la respuesta de doña Clara Jiménez al diputado de Vox, señor Mariscal, y ya será interpretación de cada uno si considera que esto es un terremoto o no un terremoto de polémica. En todo caso, hay dos temas que quedaron sin responder para no alargar la polémica. Una era cuando el diputado señor Mariscal aludió a un miembro directo de Maldita.es que había insultado a miembros de Vox en Internet. He entrado en el apartado Nosotros, de Maldita.es, y he buscado quién forma el equipo que se encarga de explicarnos cuál es la verdad de los hechos. Y he buscado en Twitter qué dicen de Vox, del Partido Popular y de Ciudadanos. Y dicen de todo, que si somos racistas, homófobos, cavernícolas. Uno de ellos, en su cuenta de Twitter, dice: Ortega Smith, además de un poco nazi, es un machista de mierda. Vaya sorpresa, cierro comillas. O sobre nuestro portavoz Iván Espinosa, es un fraude, además de un nazi. Y es que esto es lo que dicen de nosotros los trabajadores que usted tiene para verificar la supuesta verdad y la supuesta mentira. De aquí es una lástima que doña Clara Jiménez no contestara y es una lástima que el diputado de Vox no concretara a quién se refería, porque por cómo lo cuenta, dado que usa el plural sistemáticamente, parecería que es que los periodistas de Maldita van en pandilla todos a insultar a Vox. Está hablando de los ejemplos que pone de un único periodista de Maldita, que es el señor Estefan Grueso, que efectivamente parece que tiene cierta predilección por llamar nazi a la gente. Cada cual puede opinar en redes lo que le dé la gana, pero si te identificas en tu perfil de redes sociales como miembro de Maldita.es, no ayudas a dar una imagen de neutralidad de Maldita.es si te dedicas a llamar nazi a los representantes de la tercera fuerza política. Y digamos que no ayudará a que los miembros de ese partido traten muy bien a tus representantes cuando coincidáis en una sesión plenaria en el Congreso. A perseguir a los ciudadanos y a los periodistas para proteger a determinados políticos y lobbies. Sin ánimo de faltar a nadie, no creo que sea el señor Grueso el que marque la línea editorial de Maldita.es, dado que desde el principio Maldita.es ha tenido una dirección muy clara bicéfala que forman doña Clara Jiménez y don Julio Montes. Ambos trabajaron como redactores en La Sexta, en la primera Sexta, cuando aún era operador propio, y con don Antonio García Ferreras como director, y de hecho algunas de las piezas más gamberras de La Sexta en su guerra con Prisa y contra el diario El País llevaban la locución de don Julio Montes. No dejes que te engañen. El País afirma hoy en este gráfico que La Sexta apenas sube una décima. Ya conocen las noticias. Ahora les contaremos la verdad. La verdad es que La Sexta se sitúa en 5,1 puntos, 1,9 más que en el mismo periodo del año pasado. No solo eso, es que somos la cadena que más crece. Más o menos coincidiendo cuando La Sexta pasa a integrarse en A3 Media, don Julio Montes y doña Clara Jiménez deciden poner en marcha Maldita Hemeroteca, en Twitter principalmente, con mucha fuerza en la red Twitter y también como página web, una iniciativa que he respaldado tanto por don Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo como por doña Ana Pastor en El Objetivo. De hecho, una de las armas más poderosas que tiene Maldita Hemeroteca es el archivo de A3 Media, el archivo de Antena 3 Televisión, lo cual demuestra que la casa apostaba por esa sección. El Partido Popular dijo lo que dijo frente a una nevada que colapsó unas carreteras y un aeropuerto. Sí, era enero de 2009, Antonio, y ¿qué hizo el Partido Popular? Pedir directamente la dimisión de Magdalena Álvarez. Y esta señora tiene que dimitir. Don Julio Montes hace con frecuencia una sección de Maldita Hemeroteca para El Rojo Vivo, desde la propia redacción de La Sexta, y en El Objetivo, doña Clara Jiménez presenta junto a doña Ana Pastor, juntas las dos en el plato, la sección de Maldita Hemeroteca, que probablemente es la más importante del Objetivo, junto con las entrevistas mamporreras. Y ya dejamos de alguna manera la política a un lado, entre comillas, para hablar de algunas cosas que llegan a través de las redes o de WhatsApp. Por ejemplo, esas cadenas de WhatsApp, seguro que más de uno ha recibido esta o alguna similar. Esta en concreto habla de una historia que cuenta una mujer que en un supermercado se le acerca una señora de color. Esto no lo digo yo, lo dice la cadena de WhatsApp, y ahí ya podemos empezar a ver que probablemente un puntito racista va a tener. Es en esa etapa cuando el equipo en el que están doña Ana Pastor y doña Clara Jiménez es a la vez, porque trabajan juntos, aceptado
como representante español en la red de verificaciones internacionales que se ha montado en Estados Unidos, la International Fact Checking Network, IFCN, que ha montado el Instituto Poynter. ¿Qué quiere decir IFCN? Bueno, eso es por sus siglas en inglés, es en sí una red de verificación de hechos que prácticamente ha sido escogida por parte de Facebook para tener la competencia de filtrar y ver fiscalizando toda la información y luego ejecutar las sanciones o en este caso los vetos que está ya aplicando la Mundial de Red Social. El punto de inflexión es el año 2017. A finales del año 2017, doña Ana Pastor, la presentadora del Objetivo, decide pasar a ser productora de su propio programa. Rompe, por tanto, con el grupo MediaPro, que era el que producía el Objetivo, y crea la productora Neutral para que sea quien produzca el Objetivo. Y hace una oferta a doña Clara Jiménez y don Julio Montes para que pasen a formar parte de Neutral y que Maldita Hemeroteca forme parte de Neutral. Estudian la oferta y la respuesta es negativa. Cabría preguntarse por qué, si había una buena relación de muchos años, pues no sé, puede haber mil cosas, pero aparentemente la diferencia más notable es que lo que tenían en mente la señora Jiménez y el señor Montes era que Maldita fuera una asociación sin ánimo de lucro y por tanto no formara parte de una empresa comercial como no dejaba de ser Neutral, que está en el registro mercantil como una empresa con una administradora única que es la propia doña Ana Pastor. Hay diferencias claras entre ambas entidades. Neutral ha apostado por la producción audiovisual y ha producido junto a programas de televisión documentales para Netflix, mientras que en el caso de Maldita se ha reforzado en el sector académico y en universidades. Decir no a la oferta de Neutral significó en la práctica que Maldita fue expulsado de A3 Media Televisión. Neutral se presenta a finales de 2017, empieza a funcionar en 2018 y en verano de 2018 don Julio Montes es apartado de Al Rojo Vivo y doña Clara Jiménez es apartada del Objetivo. Y en su lugar aparecen periodistas de Neutral. Se está investigando también la posibilidad de contagio hombres-animales. Hay una triste memoria colectiva respecto al perro de la enfermera que contrajo el ébola en España, Teresa Romero Excalibur, que fue sacrificado. En esta ocasión la OMS ya advirtió que no hay evidencia científica de que haya una posibilidad de contagio de un humano que ha desarrollado el COVID-19 a sus mascotas. Además de que les cortan el archivo de Antena 3. Y sin embargo, la señora Jiménez y el señor Montes han demostrado que podían sobrevivir y con bastante prestigio sin tener detrás a un imperio como A3 Media. Lo demuestra la sección diaria que hacen en el programa de radio de doña Julia Otero, la sección que hacen en Radio Nacional de España o recientemente la sección que hacían en el programa de don Jesús Cintora en Televisión Española. Clara Jiménez, Maldita.es, Maldita Hemeroteca, claro, conviene recordar, no es el único caso. Hay que recordar lo ocurrido con Defcon 2, lo ocurrido con Titiriteros. Cuéntanos, Clara. Fíjate, vamos a centrarnos primero en el caso de los titiriteros. Una pareja de titiriteros que en los carnavales de Madrid representaron una obra de teatro en la que en un momento dado uno de los personajes sacaba un cartel que decía Gora Alka Eta. Fueron enviados a prisión preventiva por un juez, estuvieron allí 5 días y después la causa fue archivada. Es en septiembre del año 2018 cuando se constituye como asociación Maldita.es y es cuando se crea un efímero consejo asesor que existe inicialmente y entre cuyos miembros está el periodista don Antonio Maestre, algo que no ayudaba mucho a dar una imagen de neutralidad para Maldita.es y quizá por eso el mencionado consejo asesor fue diluido en el año 2020. Los sindicatos han traicionado a la clase obrera con estas cuestiones y además son los máximos responsables de la situación precaria que vive la clase obrera en estos días. Proletarios del mundo, perdonadnos. Y esto es lo que tendrían que hacer las cúpulas sindicales, pedir perdón a la clase obrera porque no solo estas cuestiones hacen que queden en mal nombre en los sindicatos, que sí quedan en mal nombre, pero el problema de eso es que se pierde fe en lo importante que son los sindicatos para la clase obrera y eso sale en prejuicio de los trabajadores españoles. Tengo la impresión de que si Maldita.es ha conseguido posicionarse tanto a nivel periodístico como a nivel informativo en redes sociales, como a nivel de posicionamiento académico, no se debía a aquel consejo asesor con don Antonio Maestre, se debía al buen hacer de los equipos coordinados por el señor Montes y la señora Jiménez. Como también consiguieron que la mencionada International Fact Checking Network reconociera a los dos como verificadores en España, es decir, tanto a Neutral como a Maldita Hemeroteca. Hizo así un reconocimiento salomónico. Y en aquel momento nadie se metió mucho con ellos. Es en 2020 cuando empieza a haber críticas hacia Neutral y hacia Maldita.es, cuando se descubre
que ser verificadores incluye que ellos pueden dar sello de veracidad a noticias que aparezcan en Facebook o en Google, que por cierto es una de las entidades que financia la International Fact-Checking Network. ¿Y quién más financia a través del mencionado instituto esa red internacional de verificadores a la que pertenece Maldita.es y Neutral? Pues básicamente 3 fundaciones. Una, la fundación del señor Arthur Blank, que por lo visto no le importa a nadie o no le preocupa a nadie, más allá que sea propietario de un equipo deportivo muy importante de Estados Unidos. Segunda, la fundación del señor Bill Gates y su ex señora, Microsoft, que ya provoca algún tipo de tirra pero tampoco demasiada. Y la tercera fundación, la fundación del señor George Soros, donde se concentran todas las sospechas. Magnate, ultramillonario, judío, progresista, globalista. Con todos los ingredientes para ser odiado a la vez por comunistas, nazis, antiglobalistas y para ser adorado por el Partido Demócrata de Estados Unidos. Y por cierto, la Red Internacional de Verificación de Datos fue creada por el Instituto Poynter, instituto financiado por el globalista multimillonario George Soros. Facebook utiliza para este propósito a verificadores de noticias pertenecientes a una red internacional de verificación de datos, financiada por Soros, Google y la Fundación Bill y Melinda Gates, entre otros. En España, los principales verificadores son Neutral y Maldita.es. Estos verificadores, vinculados directamente a medios y periodistas de izquierda, en concreto de La Sexta, se dedican a censurar por motivos ideológicos las opiniones y noticias sin intervención de ningún juez. Bien, algo que les ha obligado, de alguna manera, el poner el Confidencial al servicio de ese genio del mal llamado George Soros. ¿Cuántas madres tenemos que seguir aguantando la muerte por la globalización o el capitalismo o el nombre que ustedes le quieran poner? Respondan, señores, son como monstruos que se comen todo, que tienen cabeza y barriga pero no corazón. Como madre les pregunto, ¿cuántos niños matan por día? Señor Soros, con esa cara de hipócrita, sonriente, muriéndose de risa ante la muerte de millones de niños por hambre. Conteste, señor Soros, míreme a la cara si se anima. Le estoy mirando la cara y estoy sonriendo porque es lo único que puedo hacer. Intento dialogar con usted, pero usted no parece querer dialogar conmigo. Por eso quizá lo mejor sería que dejáramos de hablar. Por cierto, otro que le tiene mucha tirria al señor Soros es el gobierno de Vladimir Putin, el gobierno ruso. Basta con ver las noticias que dan en Russia Today y siempre que pueden le meten algún guantazo. La fundación del magnate estadounidense George Soros habría destinado cientos de miles de dólares al control sobre la opinión pública en Europa, según los documentos filtrados. Vemos a George Soros, un magnate nacido en Budapest, de origen judío, magnate criticado por influir en procesos políticos, como lo hace, bueno, a través de su extensa fortuna. Se habla que junto a Bill Gates y Mark Zuckerberg, George Soros es uno de los hombres más ricos del mundo. Pero también tenemos más cuestiones de medios de comunicación, por ejemplo, en España. ¿Cómo han reaccionado? Te vas a sorprender porque la verdad es que es increíble. Medios como El País, El Periódico, Aracat, Direct. No sé hasta cuánto se exagera con que el hecho de recibir donativos de la fundación del señor George Soros ya significa que el señor Soros controle tu medio. Según don Ignacio Escolar, los donativos que recibe el diario.es son aproximadamente el 1% de sus ganancias. Y en el caso de Maldita Hemeroteca, si nos creemos lo publicado en el registro, sería el 8% de sus ingresos. Una cantidad que no parece lo suficientemente importante como para decir que controla el medio. Y ese no es su único problema. Tienen a George Soros y a todos sus medios de la izquierda radical que han decidido poner a un ejemplo de la acción afirmativa en la Casa Blanca. Aparentemente, a fecha de hoy, en los medios de comunicación de España tienen bastante más influencia entidades como Telefónica, Mediaset Italia, Grupo Cairo Italia, Vivendi Francia, Fondo de Inversión Amber en El País, Fondo de Inversión Cobas en Vocento, o las multinacionales Disney, Viacom o Discovery, que la influencia que puede tener la fundación del señor Soros en España. Claramente está destinado a restringir el acceso a fuentes alternativas de información. Lo que hacen las agencias de verificación de datos es defender la narrativa del establishment e intentar desacreditar puntos de vista alternativos y disidentes. Los tacharán de noticias no objetivas o falsas de acuerdo con sus propios verificadores de datos, los cuales son muy sesgados.
No se puede mezclar estas dos cosas. El debate que presentan Russia Today, Vox y tantos otros no es nuevo, es el de quién supervisa al supervisor, y en el caso de Internet, quién verifica al verificador. Y tanto Maldita.es como Neutral, como la red de verificadores, el instituto que los sostiene y los que lo financian, tienen que estar sujetos a la misma supervisión y escepticismo que ellos ponen a los medios que supervisan. El problema de estos debates de lucha por quién controla la información, a fin de cuentas por quién controla el poder, es que no hay nadie desinteresado. Las fundaciones de los señores Arthur Black, Soros y Gates nos pueden generar cierto escepticismo. Digamos que Vox o Russia Today tampoco son paladines de la ecuanimidad informativa. Y por cierto, antes de esta semana, Vox ya había tenido enfrentamientos con los de Maldita y Neutral. Monitorizando las redes sociales, identificando las corrientes de opinión críticas y censurando al disidente. ¿Cómo? A través del Ministerio de la Verdad, que han creado de manera paraestatal y en el que empresas destacadas como Neutral y Maldita, es decir, el señor Ferreras, la señora Ana Pastor, el señor Roures, son la Gestapo que vigilan la verdad oficial. Pues no, yo no formo parte de Neutral. Hombre, señor Ferreras, algo sí que tiene que ver con Neutral. Para empezar, habría quien consideraría que el hecho de que seas pareja de la administradora única de Neutral ya es una relación, pero incluso obviando este pequeño detalle, el hecho de que en Al Rojo Vivo se dé sistemáticamente todas las semanas espacio a Neutral ya es una asociación. Empresas destacadas como Neutral y Maldita, es decir, el señor Ferreras, la señora Ana Pastor, el señor Roures. El que no tiene nada que ver ni con Maldita ni con Neutral que sepamos es el señor Roures y el grupo Mediapro. Lo habrá metido la señora Lona porque le debe tener manía, pero no tiene aparentemente nada que ver con esto. Por cierto, ha dicho empresas, Maldita.es y Neutral. Es importante insistir que al menos oficialmente Maldita.es no es una empresa. No figura en el registro de empresas como sí figura Neutral.